Este es Steve Ballmer. Fue el CEO de Microsoft entre 2000 y 2014, lo que le dio un patrimonio neto de 112.000 millones de dólares. Al ver esto, probablemente pensarías que Steve fue uno de los ejecutivos tecnológicos más respetados de todos los tiempos, pero en realidad es todo lo contrario. De hecho, aparte de fraudes reales y líderes incompetentes, Steve Ballmer a menudo es considerado como el peor CEO de grandes empresas tecnológicas de todos los tiempos, y muchos atribuyen su riqueza a nada más que pura suerte. ¿Por qué?, preguntarías. Bueno, para empezar, las acciones de Microsoft cayeron un 36% bajo su liderazgo, lo que se traduce en una pérdida de capitalización de mercado de aproximadamente 100.000 millones de dólares. Esto se debió en gran medida a que Microsoft cometió errores con los teléfonos inteligentes y Windows 8 bajo su liderazgo. De hecho, las acciones comenzaron a recuperarse cuando Steve Ballmer anunció su salida. Pero más allá del rendimiento de las acciones, gran parte de la comunidad tecnológica simplemente veía a Ballmer como un meme. Había todos estos clips infames de él riéndose del iPhone y volviéndose absolutamente loco en el escenario. $500 completamente subsidiado con un plan. Dije que es el teléfono más caro del mundo y no atrae a los clientes comerciales porque no tiene teclado, lo que hace que no lo tenga. Developers. Yes! Pero si dejamos de lado estos clips divertidos y su personalidad cómica, veremos que Steve era mucho más que un ejecutivo tecnológico. Para Steve, Microsoft no era solo una empresa que dirigía, era una empresa por la que daba su vida. Era ferozmente leal a todo lo relacionado con Microsoft, ya que realmente amaba la empresa. I have 4 words for you. I love this company. Yes! Pensaba que Microsoft era sin duda la mejor empresa del mundo y que todos deberían usar todo lo relacionado con Microsoft. Era tanto su fanatismo que eventualmente compraría los Clippers y obligaría a todos los jugadores a deshacerse de sus iPads y iPhones. Podrías decir que él era básicamente el Louis Litt de Microsoft, pero no solo era la lealtad lo que tenía a su favor. En términos fundamentales, en realidad hizo un buen trabajo. De hecho, bajo su liderazgo, los ingresos y las ganancias de Microsoft se triplicaron. Por supuesto, esto nunca se reflejó en el precio de las acciones, pero eso no es algo que él pueda controlar. Entonces, Steve Ballmer era en realidad solo un entusiasta desafortunado que tuvo una suerte increíble, o simplemente era un líder incomprendido que más que merecía su compensación de 112.000 millones de dólares. La historia de Steve en realidad se remonta a la década de 1970, a los dormitorios de Harvard. Tal vez te hayas preguntado cómo sería conocer a alguien como Bill Gates o Steve Jobs antes de que fueran famosos en la escuela o en la universidad. Bueno, afortunadamente para Ballmer eso es exactamente lo que sucedería, ya que terminaría viviendo en el dormitorio frente a Bill Gates en Harvard. Al escuchar esto, probablemente pienses, bueno, Bill y Steve probablemente fundaron Microsoft juntos. Esto debe ser por lo que Steve se hizo tan rico. Pero no es así como sucedieron las cosas. Verás, Steve provenía de una familia de inmigrantes relativamente conservadora que valoraba mucho la estabilidad de un título universitario y un trabajo de 9 a 5. Así que dejar Harvard para apostar todo en una empresa de software con Bill no era exactamente lo que se estaba buscando de Steve. Así que cuando Bill abandonó la universidad, Steve simplemente le deseó buena suerte y continuó en Harvard. Eventualmente se graduaría magna cum laude con un título de matemáticas aplicadas y economía en 1977, y siguió esto con un trabajo tradicional como asistente de gerente de producto en Procter & Gamble. En cuanto al público en general, Steve lo había logrado. Tenía un título de Harvard y un trabajo estable en un gigante de industria, pero Steve no podía evitar sentir que algo faltaba. Tal vez era la monotonía de un trabajo de 9 a 5 o la falta de creatividad, no podía decirlo realmente, pero estaba decidido a averiguarlo. De hecho, daría un giro e intentaría entrar en Hollywood escribiendo guiones en su tiempo libre. Desafortunadamente, esto nunca fue a ninguna parte, y Steve se encontraría perdido una vez más. Pensó que tal vez regresar a la escuela lo ayudaría, así que se inscribió en un programa de posgrado en Stanford. Pero no fue hasta que Steve recibió una llamada de Bill que finalmente encontraría su camino.
En ese momento, Microsoft estaba lleno de un montón de chicos extremadamente inteligentes en tecnología, pero lo que no tenían era un tipo de negocios. Y a medida que la empresa crecía y comenzaba a tener más reuniones y negociaciones, esto se hacía cada vez más evidente. Microsoft necesitaba un líder empresarial. Así que Bill llamaría a su amigo de Harvard, Steve Ballmer. Esta vez Steve no dudó. Después de todo, no tenía nada que perder. Ya tenía un título y experiencia en el mundo real, así que si Microsoft no funcionaba, siempre podía conseguir otro trabajo o regresar a Stanford. De hecho, cuando Steve le contó a su madre sobre su plan de unirse a Microsoft, ella dijo: Ok, te escuchamos, pero si no funciona, volverás a la escuela de negocios, ¿verdad? Steve respondió sí, pero nunca volvería. El salario inicial de Steve era bastante modesto, $50,000 al año, pero esa no era toda la oferta. Bill también le había ofrecido a Steve entre un 5 y un 10% de participación en la empresa. Dependiendo de su desempeño, Steve comenzó básicamente como el chivo expiatorio. Cualquier cosa que los chicos de tecnología no querían hacer, Steve lo manejaba. Esto incluía pequeñas cosas como cocinar y lavar botellas hasta configurar la contabilidad y recursos humanos. Pero no fue hasta más tarde, en 1980, que Steve realmente demostraría su valía. Verás, en julio de 1980, IBM se acercó a Microsoft con un acuerdo para hacer software para nuevas computadoras. Había un solo problema: Microsoft no tenía lo que ya estaban buscando, un sistema operativo. Y fue entonces cuando Microsoft realizaría uno de los mayores faroles en la historia de la tecnología. Aunque Microsoft no tenía su propio sistema operativo, sabían dónde encontrar uno. Una empresa local de computadoras llamado Settle Computer Products tenía un sistema operativo llamado Q2, que era muy similar a lo que IBM estaba buscando. Así que el plan de Microsoft era básicamente lograr que IBM permitiera a Microsoft salir y comprar Q2 y modificarlo para las necesidades de IBM. Pero había un defecto obvio en este plan: IBM fácilmente podría ir directamente a Settle Computer Products. Así que dependía de Microsoft convencer a IBM de permitirle ser esta especie de intermediario. Y ahí es donde Steve Ballmer entra en el juego. Steve básicamente se convertiría en el vendedor de Microsoft con IBM. Y déjame decirte, Steve lo logró de maravilla, ya que este acuerdo básicamente haría a Microsoft. IBM ni siquiera sabía lo que estaba pasando. De hecho, pensaban que habían engañado a Steve y a estos desertores universitarios. Verás, Microsoft no pidió tanto dinero por adelantado ni un royalty por copia, como IBM esperaba que pidieran. Así que pensaron que tenían un trato perfecto. No tenían que pagar tanto y Microsoft se encargaría de todo el trabajo pesado en la personalización de Q2 para IBM. Y a cambio, todo lo que Microsoft quería era la capacidad de vender ese sistema operativo a otras compañías. Eso es todo. Sin pensarlo dos veces, IBM aceptó pagar a Microsoft $45,000, por lo que terminaría siendo MS2. A primera vista, Microsoft no hizo un buen trato, ya que les costaría entre $50,000 y $75,000 solo adquirir Q2. Pero Bill Gates sabía muy bien lo que había logrado. Básicamente, habían conseguido que IBM pagara en gran parte por un nuevo sistema operativo que Microsoft poseería e IBM popularizaría, a pesar de no haber creado el software en primer lugar. No fue hasta décadas después de que el público en general realmente comenzó a entender lo que estaba en juego para Microsoft con este acuerdo. Pero Bill lo supo de inmediato y, como prometió, en 1981 entregaría un 8% de participación al hombre que lo hizo posible, Steve Ballmer. En los siguientes años, Microsoft cumpliría con su acuerdo con IBM y les entregaría una versión personalizada de Q2 llamada MC2. MC2 terminaría siendo un éxito sólido y llevaría una exitosa salida a la bolsa, pero la verdadera magia no sucedería hasta 1985. En 1985, Microsoft tomaría MC2, agregaría una interfaz gráfica de usuario y lo llamaría Windows. Y esto convertiría a MS2 de ser un producto exitoso a ser un producto legendario. El resto de los años 80 y 90 fueron bastante tranquilos para Steve. A medida que crecía Microsoft, también lo hacía su riqueza y su título. Pasó de ser un gerente a ser un ejecutivo liderando diversas divisiones en Microsoft, incluyendo operaciones, ventas, desarrollo de sistemas operativos y soporte. Y todo esto culminó cuando Bill Gates decidió apartarse a partir del siglo XXI, convirtiendo a Steve Ballmer en el nuevo CEO de Microsoft. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta del día: ¿merecía Steve Ballmer ganar $112,000 millones? Bueno, eso es difícil de decir francamente, porque es difícil decir que alguien realmente merezca esa suma de dinero, pero podemos verlo desde una perspectiva diferente. En lugar de verlo desde una perspectiva de resultados, podemos verlo desde una perspectiva de contribución. ¿Hizo Steve Ballmer una contribución del 8% a Microsoft en 1980? Bueno, la respuesta es absolutamente sí.
encabezó el acuerdo que no solo puso a Microsoft en el mapa, sino que literalmente llevó a la creación de su producto estrella, Windows. Entonces, no, Steve no tuvo simplemente suerte. La única razón por la que la gente incluso dice eso es porque Steve no se unió de inmediato a Bill Gates y Paul Allen en 1975. Así que la historia básicamente ha pintado a Steve como este tipo que simplemente llegó a ser el empleado número 30 de Microsoft y obtuvo una participación del 8% porque era amigo de Bill Gates, y su personalidad alegre y burbujeante simplemente contribuyen a esa imagen. Pero esta evaluación realmente no es justa. Si bien Steve no estuvo desde el primer día, desempeñó mucho el papel de cofundador, o al menos el papel de ser su primer ejecutivo empresarial, y el acuerdo con IBM fue simplemente su mayor contribución. No olvidemos que Steve también pasó 34 años como ejecutivo de Microsoft, 14 de los cuales fueron como CEO, y durante su mandato como CEO, Microsoft lanzó algunos de sus productos más icónicos, incluyendo el Xbox, Windows XP, Windows 7 e incluso Azure, que a menudo se cita como lo que salvó a Microsoft, sin mencionar que Steve triplicó los ingresos y las ganancias de Microsoft. El estancamiento de las acciones de Microsoft no tuvo mucho que ver con Steve o con lo que hizo o no hizo, y eventualmente fueron los accionistas los que presionaron para que se fuera, pero todavía es muy leal a Microsoft en la actualidad. De hecho, es de lejos el mayor accionista individual de Microsoft, conservando más de la mitad de su participación original en un 4.5%. Para tener una perspectiva, eso es 5 veces más que Bill Gates, que solo posee un 0.9% de Microsoft hoy en día. Entonces, no solo Steve Ballmer desempeñó un papel crucial en los primeros días de Microsoft, sino que no hay duda que Steve es, con mucho, el ejecutivo más leal de Microsoft. De hecho, probablemente no se habría ido si no fuera por los accionistas que lo presionaron. Entonces, ¿merece Steve Ballmer $112,000 millones? Bueno, no puedo responder a esta pregunta, pero lo que puedo decir es que Steve Ballmer no tuvo simplemente suerte. Merece su dinero tanto como cualquiera de sus pares multimillonarios, y por eso se le pagaron $112,000 millones. ¿Qué conocías de Steve Ballmer antes de ver el video? Coméntalo abajo. Además, dale me gusta si consideras saber de otros personajes tecnológicos. Por mi parte, te agradezco que hayas llegado al final del video, te recuerdo que mi nombre es Moisés, y nos vemos en el siguiente video de Lógicamente Aclarado.